campo, natura, vida, ecosistemas, comunidades, ciencia, agricultura, especies, conservación. Esto es Echoes of Climate Change. Reflexiones, análisis e indagaciones sobre conocimientos y acciones de las comunidades rurales en el escenario del cambio climático de costa a cordillera. Echoes of Climate Change. Hola, por acá les saluda Antonio de nuevo para iniciar este episodio de Echoes of Climate Change. Y en esta ocasión abordaremos uno de los objetivos específicos del proyecto Echoes of Climate Change, describir cambios en la biodiversidad que se relacionan con prácticas ecoculturales, como un paso para poder examinar desde un punto de vista socioambiental las interacciones socioculturales y socioeconómicas de comunidades rurales en Chile con los cambios o la pérdida de biodiversidad. Para ello nos acompaña hoy uno de los investigadores principales del proyecto Echoes of Climate Change. Mi nombre es Erasmo Macaya Horta, yo soy biólogo marino, estudié biología marina en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, posteriormente hice un magíster también ahí mismo en la universidad en Coquimbo y me fui a Nueva Zelanda para hacer un doctorado en biología marina y estuve allá durante 4 años. Y volví a Chile el 2010, después del terremoto. En agosto llegué acá a la Universidad de Concepción, donde he estado desde esa fecha trabajando como académico en el departamento de oceanografía. Yo no soy de Concepción, de hecho no conocía Concepción antes de llegar a trabajar a la universidad. Creo que había venido una sola vez cuando muy pequeño, por lo tanto no tenía recuerdos de la ciudad, así que vi la oferta de trabajo en Concepción y no lo dudé en venir. Tampoco me arrepiento, que es una buena ciudad y particularmente la universidad para poder estar acá y desarrollar lo que en este caso yo me dedico, que son las algas marinas. Volvamos entonces al objetivo del proyecto Echoes of Climate Change, es decir, a la descripción de cambios en la biodiversidad. Erasmo nos puede contar entonces en qué consiste específicamente su trabajo sobre la biodiversidad y con las algas. En el contexto del proyecto Anillos, yo trabajo en algas marinas, que es un componente bien importante de la diversidad, en este caso en zonas costeras. Y en el laboratorio particularmente estudiamos diferentes líneas relacionadas con las algas, y una de ellas es la línea de biodiversidad. Nos gusta saber qué es lo que hay, cuánto hay, y particularmente esta zona central, la región del Biobío, Maule, es una zona bien interesante porque acá tenemos cerca de 10 especies de algas de importancia comercial, especies que muchas de ellas son el sustento para muchas familias de las zonas costeras. Por lo tanto, es una zona bien interesante para poder estudiar estos organismos, considerando que en Chile son cerca de 20 especies de algas marinas que se comercializan, que se extraen, y que el 50% esté acá en esta zona central, lo hace un lugar bien interesante para poder estudiar su diversidad. Y por otro lado, y en el contexto del proyecto, que es en este contexto además de cambio climático, estos organismos son bien importantes porque ofrecen una serie de beneficios en términos ecológicos a muchos otros organismos. Son la base de las cadenas tróficas, hay muchos organismos herbívoros que se alimentan de las algas. Y particularmente para nosotros los humanos, las algas nos proveen de una serie de servicios ecosistémicos. O sea, podemos valorar estos servicios que nos ofrecen las algas a los humanos. Y uno de ellos es, por ejemplo, que son alimento, una fuente de alimento y una fuente importante de alimento. Ahora, en Chile no son tan consumidas como en otros países. Como ejemplo, no nos podemos comparar con países asiáticos, con lo que consume Corea, Japón, que ahí sí ellos consumen una alta cantidad de productos del mar y particularmente de algas. Pero en Chile igualmente hay un par de especies que se consumen, principalmente en la zona centro-sur, especialmente el cochayuyo y el luche. Son dos especies de algas que se consumen. Tienen además una historia bien interesante respecto de los usos que se le ha dado a estas algas. Hay una historia bien bonita e interesante que
que un estudio que salió hace algunos años atrás, que encontraron uno de los primeros asentamientos, o el primer asentamiento en América, se encuentra en el sur de Chile, se llama Monteverde. Y ese asentamiento, lo que encontraron ahí fue bien interesante porque algunos de los restos arqueológicos que había ahí eran algas masticadas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que hace ya más de 10.000, 14.000 años aproximadamente, las personas que estaban habitando estas costas conocían de alguna forma los beneficios que trae el consumo de algas, que es un beneficio en términos alimenticios, pero también en términos medicinales. Se supone que algunos de estos trozos que habían sido masticados, ellos probablemente los usaban en algunas de las heridas, en fin, alguna fractura, ellos probablemente se colocaban estos parches de algas. Por lo tanto, ya había una conciencia hace mucho tiempo atrás de que el consumir algas o el estar en contacto con algas podía traer algún beneficio. Por lo tanto, eso hace este grupo de organismos bien interesante en esta parte del país. Como hemos oído, la relación entre humanos y algas es muy importante y muy antigua, y como nos explica a continuación Erasmo, su diversidad hace de ellas un elemento que, si no se nos permite decir vital, podríamos decir que al menos es muy provechoso. En Chile continental hay cerca de 400 especies de algas marinas, de macroalgas marinas, que son las que nosotros estudiamos. Las macroalgas marinas son todas aquellas algas que tú puedes ver a simple vista, porque están las microalgas, que esas son muchas más especies y que nosotros no las estudiamos, son muy pequeñitas, así que no nos quedamos solamente con aquellas que son más grandes. Dentro de estas algas grandes son cerca de 400 en Chile continental, y de ellas cerca de 20 son de importancia comercial. Mencionado, claro, el luche y el cochayuyo, pues son las únicas dos que se consumen. Pero hay otras que son, si bien no para consumo directo, es para consumo indirecto. Muchas de estas algas tienen compuestos que son compuestos estabilizantes, gelificantes, que le dan viscosidad a diferentes productos. Estas algas se extraen y se comercializan para precisamente obtener esos productos que son gelificantes, que le dan mayor viscosidad. Entonces, indirectamente también estamos consumiendo algas, y ahí tenemos, por ejemplo, el grupo de los llamados güiros, las algas pardas que son grandes. Está el güiro negro, el güiro palo, el güiro flotador. Esas algas, que son muy abundantes además en la costa chilena, se extraen de forma comercial, se secan y se envían al extranjero para que en el extranjero se puedan obtener estos productos químicos que se llaman alginatos. Y los alginatos están presentes en diversos productos de uso diario. Los alginatos, por ejemplo, son aquellos que le dan viscosidad a algunas cremas, algunas salsas, están presentes en cosméticos, están presentes en diferentes productos que también consumimos a diario. Así que, si bien a lo mejor las personas que nos escuchan no consumen ni luche ni cochayuyo, dicen, no, las algas no me gustan. Bueno, a lo mejor indirectamente también están consumiendo algún producto derivado, o sea, están usando pasta de dientes, están comiendo alguna jalea, están comiendo algún producto que eventualmente tiene algún derivado de algas. Y están los güiros con los alginatos y otras algas rojas, por ejemplo, el pelillo, las chascas, que son algas que tienen otros productos que también se usan mucho en alimentación, en farmacéutica también, y estos son el agar y el carragenano, que son estos productos que se extraen de algas rojas que también están en nuestras costas. Y están presentes en muchos procesos, incluso en la producción de vinos, en cerveza, en productos que eventualmente uno no necesariamente consume todos los días, ¿cierto? Pero sí eventualmente ayudan al proceso de la clarificación, por ejemplo, en los vinos, en la espuma de la cerveza, es alga parda de alguna forma. En este punto, y para volver al objetivo del proyecto, podríamos hacerle una pregunta sencilla a Erasmo, pero que apunta al objetivo principal del proyecto, o sea, a los cambios en prácticas asociados al cambio climático. Y es, ¿qué está sucediendo con las algas en el escenario del cambio climático? En el contexto de ECOS, que como lo mencionaba anteriormente, y quizás me fui un poco por la deriva, por la rama, en un contexto de cambio climático, estos organismos marinos, las algas, ya sabemos que en diferentes partes del mundo está habiendo modificaciones.
estas algas en algunos casos se ven favorecidas en un contexto de cambio climático, el aumento de las temperaturas, por ejemplo, pero hay otras especies que no se ven tan favorecidas con el cambio climático y de hecho se ven bastante amenazadas por el cambio climático. Todas estas algas pardas que yo comentaba anteriormente, estas algas que forman bosques marinos, que son súper importantes ecológicamente y que además son importantes económicamente, ya sabemos que en el contexto de cambio climático, en contextos de alzas de temperatura, por ejemplo, muchas de estas algas definitivamente van a desaparecer. Ya hay evidencia en Australia, ya hay evidencia en el hemisferio norte, ya hay evidencia en Nueva Zelanda, donde el aumento de la temperatura, el aumento de estas denominadas olas de calor, está provocando que estas algas pardas grandes desaparezcan. Son algas que están acostumbradas a bajas temperaturas. Por lo tanto, estos incrementos en la temperatura hacen que estas algas desaparezcan. Australia ha perdido cerca del 90% de los bosques marinos formados por algas. Eso no es menor porque si pensamos que particularmente en Chile hay muchas familias, muchas personas que dependen su sustento de la extracción de estas algas, van a tener que ver de alguna forma su sustento mermado. O sea, no probablemente va a disminuir la cantidad de algas. En algunos casos, como ya sabemos, en otros lugares simplemente van a desaparecer. Además, el hecho de que desaparezcan estas algas, desaparecen todos los otros organismos que están asociados a las algas. Es como cuando tú en tierra talas un bosque, ¿cierto? Un bosque terrestre. No solamente se van los árboles, se pierde la madera, sino que se van todos los organismos asociados, otras plantas pequeñas, otros organismos, animales que dependen de alguna forma de estas grandes estructuras. Y eso también pasa en el mar. Al desaparecer los bosques marinos, desaparecen también todos los organismos que están asociados. Y muchos de ellos también son de importancia comercial. Hay muchas jaivas, muchos crustáceos, por ejemplo, muchos moluscos, muchos peces que dependen o completamente o parte de su ciclo de vida de estos bosques marinos. Por lo tanto, al desaparecer estas grandes estructuras, también van a desaparecer estas otras especies que son también de importancia comercial. Entonces, es interesante ahí ver en ese contexto qué es lo que podría suceder. Y en una primera línea también, que es importante en términos de biodiversidad, es también un poquito conocer lo que tenemos. En general, las algas no son organismos que estén en primera línea, por decirlo de alguna forma. O sea, las personas no todos los días están buscando, pensando, fotografiando algas. O sea, es probablemente dentro de los organismos, pese a su gran importancia, no son tan llamativos. ¿No? O sea, no vamos a comparar una alga con una ballena, con un delfín, con un chungungo. Claramente llaman menos la atención. Son organismos que no tienen ojos, que no se ríen, que no tienen boca, que no. Entonces, son organismos que quizás de alguna forma también cuesta más entrar, un poquito más, para que las personas puedan conocer lo que hay, cuáles son las especies, saber un poco lo que estábamos conversando, que son importantes ecológicamente, comercialmente, y que también de ellas depende un gran número de personas. Esto es Echoes of Climate Change. Pero hay que seguir, y entremos en las profundas razones por las cuales vale la pena estudiar las algas en el contexto del cambio climático. ¿Por qué son entonces importantes las algas en términos de biodiversidad? Nosotros estamos acá conversando gracias a las algas. Las algas son uno de los primeros organismos que aparecieron en la Tierra. Antes de que hubiesen organismos que respiraran, que utilizaran oxígeno, en la Tierra no había oxígeno. Y los responsables de generar oxígeno, de producir todo este oxígeno que hoy en día utilizamos, fueron las algas, fueron estas primeras organismos que se llaman cianobacterias, que son llamadas algas verde azules, y que son las responsables de alguna forma de oxigenar el planeta. Y eso dio pie para que aparecieran y después evolucionaran organismos que usaban el oxígeno, ¿cierto?, como fuente principal. Entonces, en este caso, son uno de los primeros habitantes. Hace 3.500 millones de años ya estaban las primeras algas verde azules, estas cianobacterias, haciendo fotosíntesis y generando oxígeno. Y eso derivó en la aparición de otros organismos. Entonces, como son organismos fotosintetizadores, es decir, utilizan la luz solar para producir su propio alimento, en ese proceso que es la fotosíntesis, ellos liberan
oxígeno, nos regalan oxígeno que nosotros y en muchos organismos en el ambiente marino pueden utilizar para poder respirar. Entonces son importantes, una fuente importante de oxígeno como organismos fotosintetizadores. El organismo fotosintetizador más abundante en el mundo es una microalga, es una cianobacteria de hecho. Entonces producen oxígeno, primer punto. Segundo punto, para hacer todo la producción de su alimento a partir de la luz solar, ellos también necesitan CO2. Y el CO2, en un contexto de cambio climático, también es importante, porque el exceso de CO2 es una de las causas que provoca todos estos problemas que estamos teniendo, ¿cierto? Aumentos de temperatura, aumenta particularmente en el océano la acidez, los océanos se están haciendo más ácidos. Entonces, organismos que puedan de alguna forma capturar CO2 son organismos bien importantes hoy en día en este contexto de cambio climático. Y las algas son organismos que, producto de la fotosíntesis, capturan CO2. Hay algunas pocas que lo secuestran y eso todavía está en discusión, pero al menos podemos decir que lo capturan para producir su propio alimento. Y además, como lo mencionaba anteriormente, estas algas generan también hábitat para muchos otros organismos. Hay muchas especies que, por ejemplo, depositan sus huevos exclusivamente en zonas donde hay algas. Hay muchos, por ejemplo, tiburones. Hay un tiburón que es la pinta roja, que es el tiburón chileno, que sus huevos, a lo mejor las personas de hecho no sabían por ahí que algunos tiburones ponen huevos. El tiburón chileno, el pinta roja, deposita sus huevos, unas cápsulas, casi exclusivamente en zonas donde hay algas. De hecho, los huevos, estas posturas tienen unas especies de ganchos especializados y esos ganchos los usan para adherirse a las algas. ¿Y por qué se adhieren a las algas? Porque en las zonas donde están creciendo muchas algas son zonas más tranquilas, donde tienes alimento, donde te puedes proteger de los depredadores, son zonas donde el impacto del oleaje es mucho menor. Entonces, son lugares especiales para, por ejemplo, reproducirse, para depositar huevos. Es una especie de guardería, como los jardines infantiles del océano. O sea, muchas especies van y dejan ahí a sus bebés, a las fases iniciales, a las larvas, para que en esas zonas puedan alimentarse, puedan crecer sin el problema de tener predadores que las puedan consumir. Entonces, roles ecológicos que en general son importantes para muchos organismos marinos. Ahora que sabemos sobre las algas y su importancia, entonces es oportuno preguntar a Erasmo, investigador principal del proyecto, cuáles van a ser las acciones y actividades de investigación que realizará. Como grupo de laboratorio, nosotros, el laboratorio que se llama Alga Lab, es un laboratorio, como lo comentaba anteriormente, que estudiamos y trabajamos con algas marinas. Y una de nuestras líneas de acción es además trabajar o realizar muchas actividades con la comunidad. En estos momentos, precisamente, estamos realizando una actividad, algunos integrantes del laboratorio que, por ejemplo, están en el Museo de Concepción, realizando una actividad con estudiantes o con las personas que están de vacaciones de invierno, donde le estamos mostrando la diversidad asociada a las grandes algas pardas. Entonces, es una de las líneas de acción que nos gusta abordar, que creemos que es importante que la comunidad pueda conocer a estos organismos, la importancia que tienen. Por lo tanto, hacemos muchas actividades con la comunidad, ya sea en Concepción mismo, en otras localidades, y también vamos a localidades y zonas costeras a también conversar sobre la importancia de estos organismos, a reconocer muchos organismos. En general, las personas obviamente que trabajan en esto conocen y valoran mucho las especies de importancia comercial, pero hay muchas otras especies que también coexisten ahí y que es importante muchas veces también conocerlas. Entonces, en ese contexto estamos frecuentemente yendo a localidades costeras a desarrollar talleres de biodiversidad, hacer talleres de reconocimiento, e incluso a veces mezclando arte y ciencia, a talleres, por ejemplo, para hacer algarios, para que las personas puedan disponer de diferentes algas, porque las algas además tienen diferentes pigmentos, colores, eso hace que sean muy bonitas y tú las puedas dejar en papel y generar figuras. Entonces, trabajamos mucho esa parte, y en el contexto del proyecto Anillo, la idea es
evidentemente seguir un poco por esa línea, trabajando la biodiversidad de las algas, conociendo las algas que hay en las distintas zonas, en este caso de la región de Ñuble y también de Biobío. Trabajamos, por ejemplo, o hemos ido a zonas como Coquicura, que queda al norte de Concepción. Trabajamos en esta zona en Chome, en Cocholhue también. También a veces nos movemos un poquito más al sur. Entonces, estamos desarrollando actividades relacionadas con biodiversidad de algas, con diferentes comunidades. A veces también hacemos bastante énfasis en el trabajo con escolares, vamos a colegios. Entonces, en ese contexto del proyecto Anillo, que podemos reforzar ese trabajo que estamos realizando con las comunidades, en este caso costeras. Por otra parte, y como un proyecto traza un camino hacia algunos resultados o hallazgos, nos gustaría saber qué espera Erasmo encontrar o qué suceda. Sí, ahí yo tengo, de hecho, altas expectativas, porque en el proyecto Anillos, de hecho, yo soy el único que trabaja en un ambiente marino costero. La mayoría de los colegas que están involucrados en el proyecto trabajan en el ambiente terrestre. Entonces, para nosotros eso nos genera altas expectativas, porque podemos de alguna forma interactuar con colegas que trabajan con especies terrestres, pero también con toda esta parte social que es bien relevante. Entonces, y a nosotros eso nos llama mucho la atención, porque evidentemente es algo que no desarrollamos. Nosotros estamos normalmente trabajando más la parte de biodiversidad, trabajamos harto en ecología también de algas. Entonces, el estar en un proyecto con colegas de otras áreas, de otras líneas de investigación, hace claramente que podamos obtener una información que claramente de forma solitaria no la íbamos a obtener. O sea, estar trabajando con personas como Mariana, por ejemplo, que tienen otro background, es súper importante. Por ende, todo lo que podamos obtener a partir de la conversación ahora con las comunidades, creo que va a ser muy relevante también para, de alguna forma, trabajar de mejor forma y aproximarnos también quizás de mejor forma con las comunidades y también colaborar desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva más, en este caso desde la biodiversidad, para que los objetivos del proyecto se puedan cumplir de buena forma. Esto es Echoes of Climate Change. Como hemos visto en las conversaciones con Mariana Lázaro y Enrique Mundaca, uno de los objetivos de Echoes of Climate Change es medir los niveles de resiliencia y adaptación de las comunidades frente al cambio climático, y a propósito de la biodiversidad de sus entornos y que está implicada en sus actividades productivas. Antes de finalizar este episodio, podemos ver con el trabajo de Erasmo un nivel anterior a esto, y es precisamente cómo impacta a las algas el cambio climático, o cómo se adaptan o no a estos cambios. La respuesta en general de las algas al cambio climático, como lo mencionaba anteriormente, pueden ser respuestas positivas, negativas. Lo que va a cambiar y está cambiando son, por ejemplo, los rangos de distribución. Hay muchos lugares donde van a aparecer especies que ahora no existen. Eso va a generar quizás zonas en las cuales puedan llegar especies que puedan también tener alguna importancia comercial. Van a desaparecer otras, algunas especies van a ampliar su rango de distribución, otras van a disminuir su rango de distribución. Entonces, eso también es interesante porque van a haber un nuevo contexto, va a haber una nueva distribución de los organismos. Y al haber una nueva distribución también hay una nueva configuración de las mismas comunidades, tanto algales como comunidades asociadas, de los organismos que vienen asociados a las algas. Entonces eso va a, de alguna forma, a reconfigurar todas estas comunidades y eso yo creo que es sumamente interesante. Y también los mismos organismos comienzan a generar estrategias para poder hacer frente a todas estas condiciones, en algunos casos favorables o desfavorables. Como lo mencionaba anteriormente, hay zonas del planeta que se están calentando, ¿cierto? Donde hay mayor cantidad, hay mayor frecuencia de olas de calor, por ejemplo, olas de calor marina. ¿Qué es una ola de calor marina? Es un lugar o es una zona en la cual aumenta la temperatura del mar y ese aumento de varios grados se mantiene por al menos 5 a 10 días. Y claro, uno dice, bueno, que aumente 3 grados, 2 grados, 4 grados. El mar probablemente no sucede mucho. Nosotros tenemos variaciones diarias. Hoy día en la mañana, por ejemplo, acá en Concepción había 1 grado.
sobre cero. Después fue aumentando, llegamos creo que a 11, 12, o sea, una variación en el día de 10 grados. Pero eso es diferente a lo que por los organismos marinos pueden soportar. O sea, la variación de 1 grado es tremenda. O sea, el ambiente marino es mucho más estable. Entonces, variaciones de 1 grado, de 2 grados, son variaciones tremendas para los organismos marinos. O sea, basta con que suba 1 grado, 2 grados la temperatura en el océano para que muchos organismos desaparezcan. Estas variaciones de 3 grados, por ejemplo, o de 2 grados, cuando hay un evento del Niño en nuestras costas, hace que muchas especies desaparezcan, especies de algas grandes. Hay zonas en el norte de Chile que luego de los últimos eventos del Niño, por ejemplo, nunca más desaparecieron luego de un fenómeno del Niño y nunca más han logrado recuperarse. Entonces, esas variaciones pequeñitas de temperatura, que para nosotros pueden ser casi imperceptibles, para los organismos marinos son importantes, y eso hace que haya que de alguna forma adaptarse a eso. En otros países lo que se está haciendo, por ejemplo, es desarrollar cepas de algas resistentes a mayores temperaturas. En Australia se está investigando cómo tener cepas de algas pardas que puedan resistir a mayores temperaturas. Entonces, probablemente también en nuestro país va un poco por ese lado, aunque también las proyecciones, particularmente para la zona de Chile central, no necesariamente es que se van a aumentar las temperaturas. Las proyecciones, de hecho, incluso son que va a disminuir las temperaturas. Entonces, no necesariamente cambio climático implica un aumento de temperatura. En este caso, cambio climático para nuestras costas puede implicar, y algunas de las predicciones señalan que va a ser una disminución de las temperaturas. Van a ser aún más frías de la que ya lamentablemente tenemos. Entonces, también eso implica que hay que tener adaptaciones para poder sobrevivir a esos cambios. O te adaptas o te mueres, es un poco el concepto allá. O sea, sobre todo estas algas grandes que forman bosques, si los bosques desaparecen muchos otros organismos. Entonces, la estrategia en ese caso es, bueno, veamos aquellas algas, y en este caso algunas cepas de especies que puedan precisamente ser más resistentes a las altas temperaturas. Y ahí hay una serie de estudios en relación con la reproducción, haciendo reproducción de diferentes organismos hasta tener cepas que sean resistentes a algunos grados más de temperatura. En este episodio hemos escuchado las grabaciones de paisaje, pájaros silvestres y pescadores artesanales realizadas por Paola Ruz del Canto en Los Morros y la Bahía de Coliumo, además del paisaje sonoro de Yico en la región del Maule y de Choritos, realizadas por Bernardo Godoy, y un registro subacuático realizado por el laboratorio AOIR, Valentina Villarroel y Camila Sifka. Ambas grabaciones realizadas en la Bahía de Coliumo y la Ballenera de Coliumo. Y escuchamos también la ballenera Caleta Chome, grabación realizada por Freddy Guzmán en las ruinas de la antigua ballenera de esa caleta de la comuna de Hualpén, en la región del Biobío. Ya para despedirnos, les dejamos entonces la invitación para conocer más sobre el proyecto y las actividades de sus participantes en Instagram y Facebook en @ecosofclimatechange, y consulten la página ecosofclimatechange.cl. Les agradecemos su escucha y a Erasmo compartirnos las adaptaciones y maravillosas cualidades de las algas. Y no olviden seguir atentos a este podcast para conocer más sobre Ecos of Climate Change y sus hallazgos. Pues como dice Erasmo... Pero claro, yo creo que en una segunda conversación, cuando ya hayamos avanzado con alguna de las encuestas, con alguna de la información que podamos obtener a partir del proyecto, va a ser también bien interesante, porque van a haber obviamente cosas que nosotros no conocemos, no estamos evaluando, que va a ser interesante también conversarlas y compartirlas. Ecos of Climate Change hace parte de las actividades interdisciplinarias de divulgación e investigación del proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, prácticas ecoculturales en un escenario de cambio climático. Un proyecto Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Especiales financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad Finisterra.